Hola, mi nombre es Carlos. Y el mío Germauris. Y ella es Chehuen, nuestra orca viajera. ¡Ruédalo, compa! En el video anterior te contamos nuestro viaje de mochileros desde Venezuela hasta la Argentina, pasando por Brasil, Paraguay y el norte argentino, quedándonos siempre en couchsurfing y viajando a Y dedo. haciendo dedo. Y ahora te queremos contar cómo fue nuestra trayectoria en la Argentina y cómo llegamos a desarrollar este proyecto que llamamos Orca Viajera. Llegamos a Buenos Aires porque nos estaba esperando la prima de Germauris, Leticia, quien muy amablemente se había ofrecido a recibirnos por unos meses mientras podíamos tramitar los papeles. Afortunadamente aquí en la Argentina es bastante sencillo obtener el DNI y estar de manera legal. Como la situación en Venezuela no estaba mejorando, pues nos dimos cuenta de que necesitábamos replantearnos el viaje y teníamos que generar ingresos. Y bueno, esa facilidad de poder hacer acá los papeles y de poder comenzar a trabajar legalmente nos tentó y nos quedamos. Pues nos dio la oportunidad de pensar en que, bueno, vamos a trabajar unos meses y después seguimos viaje. Y en teoría eso era lo que íbamos a hacer. Carlos comenzó a trabajar como delivery. En ese momento no existían las aplicaciones. Y entonces él estaba trabajando delivery para diferentes comercios. Al principio no fue fácil, o sea, comencé trabajando como delivery y ella estaba buscando, mientras nos entregaban los papeles era mucho más complicado porque había que trabajar en negro y no era tan fácil. Claro. Gracias a Juan, el esposo de Leticia, yo comencé a trabajar en una empresa de deliveries en la noche, pero trabajaba viernes y sábado, con lo cual lográbamos hacer el dinero para la comida y lo básico de subsistir, mientras esperábamos los papeles. Una vez que logramos sacar los papeles, Germauris pudo conseguir el otro día como moza, ¿no? Sí. Estuve trabajando como moza durante un año. Yo consigo como moza y al día siguiente nos mudamos. Nos mudamos a una habitación en una casa de familia. También tenemos que contar un poco que en ese entonces, en esos 3 meses, nos dedicamos a conocer Buenos Aires. Llegamos en pleno verano porque llegamos en diciembre, como para el 23 de diciembre. Y claro, los primeros meses fue como que enamorándonos de la ciudad porque aparte estaba sola, porque no lo sabíamos, pero la mayoría de la gente se va en enero de vacaciones y la ciudad queda sola, el transporte público es muy amigable y el subte está vacío y wow, nos enamoramos de Buenos Aires, nos las pasábamos caminando. Entonces las bicicletas eran gratuitas, había que sacar una tarjetita y con esa podíamos recorrer la ciudad. Y yendo de estación en estación. Les quedaban 2 horas, creo que eran 2 horas gratuitas. Con eso pudimos ir conociendo toda la ciudad de Buenos Aires y bueno, mientras tanto íbamos buscando trabajo y como replanteándonos qué íbamos a hacer. Germauris logró conseguir como moza y yo seguí trabajando como delivery hasta que me salió un trabajo como encargado de un restaurante. Y ahí como que nos pudimos estabilizar un poco más y fue como que bueno, ahí empezó el cambio del clic que dijimos, bueno, ¿por qué no nos quedamos un tiempo aquí en Buenos Aires trabajando para hacer algo de dinero, ahorrar y poder luego seguir viajando? Lo que inicialmente iban a ser 4 o 5 meses se terminó convirtiendo en 6 años. Pandemia de por medio, ¿no? Bueno, al principio conocimos Buenos Aires y nada, nos encantó la ciudad. Seguimos en este proceso, yo seguí buscando trabajo, ya con los papeles comencé a buscar como ingeniero y afortunadamente logré conseguir mi primer trabajo como ingeniero. Bueno, ya ahí cambió un poco la historia, ya nos pudimos establecer un poco más, ahí ya pudimos alquilar un departamento. Para nuestra sorpresa, un mes después de habernos mudado en ese apartamento, los dos nos quedamos sin trabajo. Sí, la planta donde estaba trabajando cerró y me tocó volver a buscar, pero bueno, en ese entonces con el arreglo compramos un auto, empecé a trabajar de Uber y... Yo tuve diferentes trabajos a lo largo de todo ese tiempo, pasaba de un trabajo al otro, todos temporales. Bueno, hasta que logró conseguir como administradora y luego llegó la pandemia y cortó. Bueno, en ese entonces la verdad lo que conocimos fue Buenos Aires, no salíamos mucho de Buenos Aires, nada, inicialmente nos íbamos a quedar por unos 6 meses como para hacer algo de dinero y continuar, pero cuando vimos que podíamos trabajar y ahorrar más, decidimos seguir trabajando y como que nos cebó el sistema. De hecho luego nos tentamos con la idea de quedarnos a vivir, establecernos y nada, comprar un terreno, hacer una casa posterior, X. Pero el bichito del viaje seguía llamándonos y seguía picándonos. Y en el medio, bueno, ya una vez que estábamos un poco más establecidos, cada vez que teníamos un chance, hacíamos un viaje. O sea, los primeros viajecitos fueron en las zonas aledañas a Buenos Aires. Fuimos al Tigre,
Playa La Plata. Ya después comenzamos a salir un poco más y nos fuimos hasta Mar del Plata. Ya, bueno, ya con el auto pudimos ir a Mar del Plata, Rosario. Gualeguaychú, a los A carnavales. los carnavales de Gualeguaychú fuimos 2 veces, eso fue antes de la pandemia, que ya después parecía imposible hacerlo. Entonces, bueno, Entre Ríos, que es muy lindo. Sí, hay uno que otro pueblito alrededor. En ese momento paralelo, pues nos estábamos equipando porque nuestra idea era seguir viajando, pero de mochileros. Entonces, en el transcurso de todo eso nos estábamos equipando como mochileros. Otro de los viajes que hicimos, fuimos a Puerto Madryn a ver las ballenas, espectacular, pero también, o sea, fuimos rapidito. Fueron como 2 días, ida y vuelta. Después también con lo de las low cost, bueno, aprovechamos y fuimos a Bariloche un fin de semana, estuvimos en Bariloche y ahí sí también fue como que cuando, wow, ya habíamos visto fotos de la Patagonia, pero cuando fuimos a Bariloche y fuimos al circuito chico, es literalmente increíble, el que ha ido para allá lo sabe. Hicimos estos viajes cortos, fuimos a Puerto Madryn, fuimos a Bariloche y ya como estábamos un poquito más establecidos, planificamos un viaje más grande. Ya yo podía, en la empresa donde estaba, pedí un mes, acumulé las vacaciones y ese primer mes decidimos ir a la Patagonia. Sí, pero antes fuimos a Chile. En diciembre del 2019 fuimos a Chile, también aprovechando lo de las low cost, fuimos a visitar a unos amigos y a mi primo en Chile, en Santiago, conocer, estuvimos ahí un par de semanas y entonces decidimos, bueno, vamos a hacer el viaje de mochilero hacia Ushuaia y la idea era subir desde Ushuaia hasta Bariloche en ese mes y como que, bueno, conocer los grandes atractivos de la Patagonia. En ese entonces la idea era como que, bueno, vamos a cerrar ese tramo para allá de luego, si continuamos viajando, continuamos hacia otros lados. Entonces, bueno, nos fuimos hasta Ushuaia en avión y de allí comenzamos a subir, haciendo dedo, que no nos funcionó. Luego, bueno, alquilamos autos en algunas ciudades porque lo que nos dimos cuenta en la Patagonia es que las distancias son muy largas y las atracciones están lejos de las ciudades a donde uno llega. Entonces, luego los costos se incrementan mucho por el traslado. Llegamos a Ushuaia, fuimos al Parque Nacional, la navegación por el Canal Beagle, fuimos hasta el Faro del Fin del Mundo, conocimos la Laguna Esmeralda y algunas otras cosas alrededor de Ushuaia porque hay muchas cosas para ver. Bueno, luego subimos, cruzamos a Chile. En Chile fuimos a Torres del Paine. Bueno, primero fuimos a Natales. Estuvimos ahí un par de días porque claro, todo lo íbamos haciendo rápido porque teníamos el apuro de que teníamos que llegar a Bariloche para devolvernos porque tenía que trabajar y porque queríamos conocer la mayor cantidad de cosas posibles. Entonces de las Torres del Paine cruzamos otra vez a la Argentina. Fuimos al Calafate. Ahí obviamente el Perito Moreno y luego hicimos una navegación hasta el glaciar Pegasini. Una cosa impresionante. Ni siquiera sé cómo contarlas porque se pierde la esencia entre la imagen y lo que se narra. No se puede transmitir la experiencia que uno vive estando allí en esos paisajes, viendo el glaciar, saber el glaciar Espegasini o ver el glaciar Perito Moreno. Es algo que está más allá de las palabras y de las imágenes. Es una experiencia que se tiene que vivir. De allí subimos, fuimos hasta el Chaltén, que es la capital del trekking. Hicimos varios trekking, subimos hasta el Cerro Torre, luego fuimos hasta Fitzroy, donde me declararon... donde le pedí compromiso. De ahí subimos hasta el Fitzroy y nos quedamos en el Poincenot. Fue una de las noches más frías que hemos pasado en montaña. Qué frío, Dios mío. Si bien nosotros ya nos habíamos quedado en montaña, nunca nos habíamos quedado, y eso que es verano allá, pero igual hacía frío en la noche. Nuestra idea era subir al Fitzroy y ver el amanecer en el Fitzroy, pero eran las 5 de la mañana y era un frío que era literal imposible levantarse y escuchábamos desde la carpa, escuchábamos a todas las personas alrededor preparándose para comenzar a subir y no fuimos capaces. Del Chaltén fuimos a Esquel. De allí nos fuimos hasta el Parque Nacional Los Alerces, que está cerca de Esquel. Nada, otra vez un parque nacional increíble, espectacular. Claro, y nos dimos cuenta de que en esos parques que íbamos visitando podíamos tranquilamente acampar. Y eso también pues como que nos fue alimentando las ideas. Claro, fuimos allí también apurados, estuvimos un día en el Parque Nacional Los Alerces y a todos los sitios en donde íbamos era como que, nos falta conocer más. De ahí fuimos al Bolsón, estuvimos un par de días, ni siquiera hicimos los trekkings del Bolsón. No nos daba. Simplemente conocimos el pueblo, no fuimos al Cajón del Azul, no fuimos a nada de eso, lo hicimos en un viaje posterior. De allí, bueno, finalmente llegamos a Bariloche. Cuando llegamos a Bariloche, comenzamos a ver la noticia de que había una enfermedad extraña, muy lejos de aquí, en China, pero que quizás llegaría aquí porque no habían cerrado los aeropuertos. Se estaba como expandiendo, estaba como comenzando era enero. Era enero. Y todavía era como que, bueno, estaban empezando a cerrar en Europa y todavía no se sabía muy bien cómo venía esto.
pero ya empezaba a asomarse la pandemia. Llegamos a Buenos Aires y como al mes, en marzo, cerraron todo y comenzó la pandemia. Y bueno, nada, la pandemia creo que fue el tiempo en el que procesamos realmente lo que habíamos vivido y nos replanteamos realmente qué queríamos hacer, porque nos empezamos a preguntar, ¿qué queremos hacer realmente? ¿Queremos casarnos de nuevo con la idea de establecernos, viajar una sola vez al año, un mes, en el mejor de los casos, y trabajar 11 meses para poder costear ese mes? ¿O queremos volver a las rutas y queremos vivir viajando? Y si bien nos habíamos dejado seducir por la idea de establecernos, fue como que luego de ese primer viaje a la Patagonia nos volvió a entrar el bichito del viaje, y más con la pandemia, porque fue como que ahora queríamos viajar y no se podía. O sea, ahí comenzamos a replantearnos cómo queríamos viajar y nos dimos cuenta de que teníamos que volver a la Patagonia, y teníamos que volver a la Patagonia con tiempo, con la posibilidad de recorrerla poco a poco, explorándola, conociéndola de verdad, y no simplemente apurados de un sitio al otro. Nos replanteamos las cosas y dijimos, no, queremos vivir viajando, y cuando se acabe esta pandemia tendríamos que tener la posibilidad de hacerlo, y de hacerlo de una manera que nos satisfaga más, que podamos ir más a nuestro tiempo, más a nuestro ritmo, y sabíamos que teníamos que volver a la Patagonia. Entonces, en plena pandemia se me presenta la oportunidad de comprar el auto. Tenía muy buena relación en la empresa y la empresa estaba yendo bastante bien, y se me presentó la posibilidad de pedir un préstamo para comprar el auto. Y bueno, nos preguntamos qué tipo de auto. Queríamos hacerlo en un 4x4 porque queríamos volver a la Patagonia, como estamos diciendo, con tiempo y con posibilidades, y surgió el proyecto Orca. Bueno, como que comenzó a surgir el proyecto, porque no fue, es un proceso de cómo, bueno, vamos a comprarnos el auto, luego vamos a ir, y luego salió el... Claro, a los meses fue como que, y si le ponemos una cúpula a esta camioneta y hacemos algo aquí atrás y viajamos un poquito más cómodo y hacemos esto y aquello. Y entonces como que comenzó a nacer la idea de viajar en auto, y comenzamos a dejar de lado la idea de viajar de mochileros. Es como que, y mira, la pandemia está complicando todo, va a ser mucho más difícil que nos levanten en la ruta, porque pues va a quedar eso en la cabeza, ¿no? De las enfermedades y demás. Se va a comenzar a complicar. El tema de la inmigración de Venezuela en Latinoamérica también comenzó a complicar un poco la situación. Entonces, bueno, todo eso nos fue llevando a tomar la decisión, ¿no? De camperizar la camioneta y armar este proyecto. Logramos sacar el préstamo, nos decidimos por la camioneta. En ese entonces todavía no estábamos decididos a vivir viajando. Realmente todavía estábamos coqueteando con la idea de, bueno, podemos seguir, establecernos y usar la camioneta para viajar, sobre todo por la Argentina, que es gigantesca y tiene muchas cosas para conocer. En enero del 2021, como que se abrió un poco la pandemia, comenzamos con esto del turismo, pero controlado, y logramos ir a la provincia de Río Negro, que es donde está Bariloche, el Bolsón. Queríamos hacerlo inicialmente a la carretera austral para conocer la Patagonia chilena, pero el tema de la pandemia estaba muy fuerte todavía y no se podía cruzar. Así que, bueno, lo hicimos del lado argentino. Fuimos primero a las grutas y de allí cruzamos a las playas. En las grutas fuimos a Bahía Creek, desde el Cóndor hasta San Antonio del Oeste, es la ruta 1. Espectacular. De ahí cruzamos la Pampa y llegamos hasta Bariloche. Bueno, primero fuimos al Bolsón. Estuvimos en el Bolsón un par de semanas, creo. En este viaje llegamos al Bolsón y bueno, ahí sí nos dimos la oportunidad de hacer algunos trekking. Entre ellos hicimos el Cajón del Azul y el Refugio Hielo Azul. Y nos dimos cuenta de que hay una cantidad importante de refugios y de trekking para hacer en el Bolsón. Y quedamos con ganas de hacer más. Luego nos fuimos a Bariloche, volvimos a conectar con el circuito chico, lo hicimos en bicicleta, esta vez hicimos todo el circuito chico en bicicleta. Luego, bueno, subimos, fuimos a la ruta de los 7 lagos, fuimos hasta San Martín de los Andes. De San Martín de los Andes subimos hasta el Parque Lenín, ahí nos quedamos también un par de días. Y subimos por la ruta 40, pasamos por Malargüe, hasta que llegamos a Mendoza, donde ya se nos había agotado el tiempo, teníamos que volver porque teníamos que trabajar, se me habían acabado el tiempo de las vacaciones. Y cuando regresamos de ese viaje sí dijimos, bueno, listo, tenemos que hacer algo para poder vivir viajando. Y ahí sí creo que comenzó el proyecto Orca Viajera. En ese entonces no se llamaba todavía Orca Viajera, pero comenzamos y después fue como que fue obvio que sí, vamos a recorrer la Patagonia, es en una horquita patagónica. En uno de los viajes que hicimos a Puerto Madryn, nos enteramos de todo lo que hacían las orcas en Punta Norte. Y entonces quedamos con esas ganas de, sí, wow, qué fascinante. Entonces comenzamos a investigar, a buscar aquí y allá, a informarnos un montón y fue como que todo nos hizo clic. Bueno, luego de eso seguimos trabajando porque, claro, decidimos camperizar la camioneta, pero también vimos que para poderla camperizar necesitábamos mucho dinero. Todo lo que íbamos haciendo y ahorrando se lo comenzamos a meter a la camioneta.
para ir camperizándola Poco poco a poco. Nada, los racks, las gomas que después tuve que cambiárselas, decidimos la carpa porque primero estuvimos tentados con un camper, pero no era el camper que queríamos, iba a ser un camper como intermedio y también porque no queríamos casarnos de nuevo con la idea de comodidad. Sabíamos que el viaje anterior nos enseñó que esa incomodidad y esa incertidumbre de estar en la ruta te forza a establecer conexiones más profundas con la gente, interactuar y ser más social. Entonces queríamos hacer algo intermedio, algo que nos diera comodidad, libertad y movilidad, pero que también nos forzara a buscar de la gente y a establecer esa conexión. Paralelo a eso también estábamos haciendo un trabajo importante conociéndonos a nosotros mismos, aprendiendo un montón de cosas, entonces obviamente igual va a tener un montón de comodidades, vamos a tener todo lo que necesitamos, pero va a ser un durito, no va a ser tan sencillo. Sí, de todas maneras. Bueno, ahí todavía estaba trabajando. La verdad es que a contracorriente de esto me estaba yendo bastante bien el trabajo. Logré ascender, logré llegar a gerente de una planta, estábamos ganando bien. Y la decisión como que se nos ponía un poco más complicada porque era dejar una estabilidad y dejar una seguridad, una certeza por esta nueva búsqueda de, no sé, la libertad, el deseo de viajar, de vivir viajando. Bueno, antes de hacerlo y antes de podernos lanzar nuevamente a la ruta, teníamos que volver a Venezuela. Ya teníamos 5 años que no habíamos ido a Venezuela, así que diciembre del 2021 viajamos a Venezuela. Ya afortunadamente se había abierto lo de la pandemia. Ahí pasamos unos días en Bogotá porque bueno, no, teníamos que hacer la escala en Bogotá, no había vuelo directo a Caracas. Fuimos a Venezuela, visitamos a nuestra familia después de 6 años, nos devolvimos y ahí sí fue como que ya dijimos, bueno, ¿vamos a seguir coqueteando con la idea o vamos realmente a tomar la decisión de hacerlo? Y después de mucho pensarlo, de mucho reflexionarlo, tomamos la decisión. En febrero renuncié al trabajo. Y la idea ahora es salir de viaje en noviembre del 2022, es la fecha que nos estamos colocando como tope, porque entendimos y a todos el que le preguntamos que ya había hecho un proyecto similar, si tú no le pones una fecha de salida, nunca lo vas a hacer, siempre lo dejas para después. Decimos, ya no podemos seguir dejándolo para después, si queremos hacerlo, tenemos que hacerlo y tenemos que hacerlo ahora. No podemos seguir posponiéndolo hacia el futuro. Y ahí fue cuando, bueno, tomamos la decisión, renuncié y ahora tenemos la fecha de noviembre, estamos terminando de camperizar la camioneta y la idea es salir en noviembre directo a la Patagonia, bajar primero hasta Ushuaia y comenzar a subir desde Ushuaia tranquilamente por todo esto que ya conocimos, pero ahora hacerlo con más tiempo, con más dedicación, con mayor libertad. Igual, tenemos una contra ya que es el frío, tenemos que hacerlo en una época específica, por eso nos estamos yendo en noviembre, que sería primavera, que ya de por sí es bastante frío allá, tratando de que nos agarre el verano saliendo de Ushuaia y comenzar a subir. Y también vivir la experiencia de un invierno en la Patagonia. Esperemos que ya nos agarre más arriba, Bariloche, San Martín de los Andes. No conocemos la nieve, no conocemos la experiencia de una nevada y es algo que también nos debemos y queremos darnos. La verdad es que somos bastante cobardes para el frío y es algo que venimos trabajando hace rato, como tratar de hacernos un poquito fuertes y tener un poco más de tolerancia, pero es difícil, sí. La Patagonia obviamente te motiva por su belleza, pero una de las cosas que nos asusta es el frío. Nosotros somos caribeños y no estamos acostumbrados a los fríos que hace acá. O sea, si bien ya tenemos 6 años aquí en Buenos Aires y más o menos toleramos el invierno, estamos acostumbrados y para allá el frío es mucho más fuerte. Entonces, pero bueno, es una de las cosas a la que queremos enfrentarnos y básicamente ese es el reto, pues, enfrentarse a ese frío, ¿no? Sí, bueno, lo único que tenemos planificado es el primer año, que va a ser desde Ushuaia hasta Mendoza, porque queremos conocer bien la Patagonia. Y de ahí para arriba, bueno, veremos cómo va siguiendo el viaje. Claro, tenemos una idea de lo que queremos hacer, pero no lo hemos estructurado porque no tiene chiste. Es como que ya tenemos claro por lo menos el primer año. Bueno, si llegaste hasta aquí, muchas gracias. Suscríbete, dale a la campanita, compártelo, dale me gusta para que apoyes. Y no, sobre todo también porque de repente le puede servir a alguien que le llegue la información. Y nos apoyas un montón a nosotros porque queremos seguir creciendo en el canal, obviamente, y llegar a más gente y bueno, tu apoyo también vale. Exacto. Gracias. Dale, así que muchísimas gracias por llegar hasta aquí, por ser parte de nuestra historia. Nos vemos en un próximo video. Ródalo, compa. Ah, no, en el final no. Como ya es costumbre en este canal, no podía faltar el SHC. En este caso hicimos un stop motion. Estamos practicando, viendo nuevas técnicas. Y la fotografía final es el SHC. Tenemos el mismo procedimiento de la vez pasada. La publicamos en el feed del Instagram. Solicitas la fotografía, nosotros la damos de baja. El que la solicitó la sube a su feed con el hashtag SHC.
Y que ruede el arte, compa.